Bienvenidos a la aventura de opositar. Hoy es 11 de septiembre de 2020, son las 7:55 de la mañana, como podéis ver está amaneciendo y estamos en un puerto deportivo. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Yo me llamo Eduardo López Prieto, llevo vinculado a las oposiciones desde 1992, me presenté durante 6 años hasta 1998 a las oposiciones de profesor de enseñanza secundaria. Me presenté durante 7 ocasiones a 7 procesos selectivos en esos 6 años, porque me presentaba a más de una comunidad y gané una gran experiencia en todos esos años. La razón por la que tuve que opositar durante tantos años pues fue el hecho de que en aquellos tiempos había muy pocas plazas, había una gran crisis económica y lo que en un principio me pareció una maldición, el hecho por ejemplo de que cuando yo me presenté y obtuve la plaza, en mi tribunal había 300 personas y solo una plaza, luego fueron 2 porque no se cubrieron las que procedían del turno de discapacidad ni tampoco las que pasaban de maestros a profesores. El hecho de que al final solo hubiera 2 plazas para 300 y yo obtuviera una, siendo el número 1 de mi tribunal, ese proceso de largos años me fue de gran utilidad porque me dio una gran experiencia. Me permitió hacer un buen temario y a partir del año siguiente me dediqué a la preparación de oposiciones y desde 1999 hasta hoy he sido preparador de oposiciones, primero en academia y después de manera personal. En el año 2013 fundé una página que se llama opolengua.com, que se dedica a las oposiciones de lengua y literatura castellana, y en el año 2016 fundé otra página web que se llama Opo Hispania, que pretende preparar opositores de todas las especialidades y de todas las oposiciones que pueda haber en España. Bueno, ¿y cuál es la razón por la que estoy haciendo este vídeo? Bueno, pues porque me ha parecido buena idea el dar un apoyo motivacional y dar un apoyo emocional, afectivo a todas las personas que, como yo entonces y como tantas personas a las que he preparado durante 20 años, pues necesitamos. La oposición, como todos sabemos, es muy dura y creo que lo que yo diga aquí puede servir a alguna persona a mejorar su preparación, a mejorar su disposición, a mejorar su ánimo en los momentos bajos que todos sentimos al opositar. Bueno, ¿y cuál es la primera cuestión que vamos a plantearnos? Bueno, pues la primera cuestión que vamos a plantearnos es cómo nosotros nos predisponemos a estudiar las oposiciones, cómo nosotros nos situamos ante el hecho de opositar, porque esto podemos verlo como una maldición bíblica, es decir, hoy me tengo que levantar por la mañana, tengo que estar estudiando 4, 5, 6 horas, mañana tengo que hacer lo mismo, pasado tengo que hacer lo mismo, al día siguiente tengo que hacer lo mismo, tengo que sacrificar ir al cine con los amigos, tengo que sacrificar el cuidado y el pasar tiempo agradable con los hijos, tengo que sacrificar tantísimas cosas y eso va a ser un proceso muy largo. Y efectivamente esto es algo muy duro. Los que opositamos o hemos opositado, pues sabemos lo que es, sabemos que es un proceso que puede durar años y es una experiencia que realmente modifica nuestras vidas. Yo era una persona en 1992 y cuando obtuve mi plaza, con toda la felicidad que eso provoca, me di cuenta de que durante todo ese proceso me había convertido en otra persona distinta. Y ese es un poco el proceso que todos sufrimos y que nosotros tenemos que extraer de él la mayor cantidad de cuestiones positivas para nosotros mismos. Bueno, yo creo que una buena idea es plantearnos el tema de las oposiciones como una aventura, porque en realidad lo es, tiene muchas similitudes con la aventura y por eso yo he empezado hablando
bienvenidos a la aventura de opositar. Si nosotros nos planteamos la oposición como lo que es, como un viaje interior, como una posibilidad de crecimiento personal, como una aventura vital, nosotros vamos a conseguir que esa supuesta maldición bíblica, esas horas, esos días, esos meses, esos años que vamos a dedicar a opositar hora tras hora, que vamos a sacrificar a otras facetas de nuestro ocio, pues sea algo positivo y que nosotros, cuando llegue el día, el momento en que estamos opositando, estemos pensando: estoy creciendo personalmente, estoy viviendo la aventura de mi vida y estoy dirigiéndome hacia mi sueño. Bueno, y esto es un poco la idea con la que yo monto o intento construir este nuevo canal. ¿Y por qué podemos vernos como aventureros? ¿Por qué podemos ver la oposición como una aventura vital? Pues porque en realidad lo es. Tiene las características que son propias de la aventura y que son propias, pues, por ejemplo, también de las películas de aventuras, de las novelas de aventuras. Es decir, hay una situación original, hay un proceso en el que el protagonista va a sufrir una serie de vicisitudes y hay un triunfo final. ¿Por qué? Pues porque en las oposiciones, sobre todo en las que yo más conozco, que son las de educación, todo el mundo que persiste obtiene un resultado. Todo el mundo que persiste obtiene la plaza. Y eso es lo que todos tenemos que pensar. Estamos opositando y vamos a conseguir nuestra plaza. Porque en la práctica, yo, después de 28 años, 27 años ya vinculado a las oposiciones, desde el año 92, desde el año 92 son 28 años. Después de 28 años vinculado a las oposiciones, puedo decir que he conocido mucha gente que no ha sacado la plaza, pero siempre ha sido porque ha desistido. No he conocido todavía el caso de una persona que insista y que persista realmente, que realmente se esfuerce, que no haya obtenido su plaza. Y de eso es de lo que se trata para cada uno de nosotros, obtener nuestra plaza. Bien, partimos de un puerto base. Por eso he elegido Amanecer, por eso he elegido un puerto para hacer este primer vídeo, y partimos de un puerto base, como digo, que es nuestra situación, la situación de la que nosotros partimos, nuestro barco, nuestro puerto, es decir, qué es lo que contamos, con qué contamos. Ya profundizaremos más en algún vídeo sobre estas cuestiones: cuál es nuestra situación laboral, cuál es nuestra situación económica, cuál es nuestra situación personal, nuestra situación afectiva. Como veis, está levantando un poquito de viento y vamos a retirar esta hoja de aquí porque se nos va a llevar el viento que se está levantando. Bueno, decía, cuál es nuestra situación personal y, dentro de esa situación personal, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Nosotros tenemos que partir de eso al encarar el estudio de las oposiciones. También tenemos que ver cuál es la oposición a la que nos dirigimos, cuáles son sus características, cómo es el examen, cómo es el temario, cuánta gente se presenta, cada cuánto es la convocatoria. Toda esa es la situación que nosotros tenemos que evaluar antes de embarcarnos y salir a la aventura. Porque luego, una vez que hemos analizado nuestro puerto base, que hemos analizado nuestro barco, de lo que se trata es de salir, de navegar, de ganar millas, de ir almacenando conocimientos, de ir creciendo personalmente. ¿Cómo digo esto de crecer personalmente? ¿Por qué se produce? También abundaremos en otros vídeos sobre esto. Pues básicamente se produce porque nosotros, por un lado, vamos adquiriendo conocimientos, sea cual fuere la oposición que estemos estudiando. Lo cierto es que el temario hay que aprendérselo y tenemos que comprenderlo, y eso quiere decir que nos vamos a convertir en expertos de una parte que es útil a la sociedad. Cada uno en su oposición. La oposición se convoca porque hay una necesidad social, una necesidad de la nación que obliga a esta a buscar a los mejores para cubrir esas plazas. Y nosotros acudimos a esa llamada. Para convertirnos en esos expertos tenemos que aprender. Entonces, el primer crecimiento personal se produce porque nosotros
antes no sabíamos unas cosas y vamos a pasar a saberlas. Pero en ese proceso nosotros vamos a tener que cultivar una serie de virtudes. Vamos a tener que cultivar la constancia, la fe, la fortaleza de ánimo y una serie y muchas más que nosotros iremos desarrollando también en los diferentes vídeos que irán completando la saga, la serie que haremos en este canal. En todo ese proceso seremos como el personaje de la novela de aventuras. Yo cuando empecé a opositar era una persona con menos fe, con menos presencia de ánimo, con menos fortaleza, con menos capacidad para resistir a las tentaciones, y cuando acabé había conseguido ser una persona mucho mejor de lo que era años atrás, y había conseguido sobre todo dejar de perder el tiempo. Todo el tiempo del que yo disponía se dedicaba a lo que yo quería hacer. Esa victoria sobre uno mismo, como la que hablaba Don Quijote cuando acaba el libro, ¿no? Volví a casa vencedor de mí mismo. Es un poco lo que nosotros tenemos que conseguir cuando acabe la oposición, conseguir ser vencedores de nosotros mismos. Y finalmente, hemos visto que tenemos un puerto base, que tenemos una trayectoria, una singladura que nos va a llevar ¿a dónde? Nos va a llevar al puerto de llegada, nos va a llevar a nuestro sueño. Entonces es importante, igual que en la isla del tesoro, los personajes van hacia un tesoro, montados en su barco, montados en la Hispaniola, se dirigen hacia la isla del tesoro para conseguir su tesoro, que es ese sueño que hay en toda novela de aventuras. Y nosotros también tenemos un sueño, y nuestro sueño no es la consecución de la plaza. Entonces, cuando pensemos en nuestro sueño, que tendremos que pensar, y también dedicaremos vídeos a esto, tenemos que imaginar no que conseguimos la plaza, sino lo que esa plaza nos va a dar. Puede ser la estabilidad económica, puede ser la posibilidad de encarar con la estabilidad profesional nuevos proyectos vitales, puede ser volcarnos en ese oficio, en esa labor de expertos para la que la administración nos ha reclutado. Pero siempre hay un sueño detrás de la oposición, y justamente son los que luchan por ese sueño, los que comprenden la oposición como un sueño, los que mejor se aprestan a estudiar, los que mejor se aprestan a sacrificarse, y por tanto los que al final obtienen la plaza, que eso es de lo que se trata en última instancia. Y bien, nada más, este ha sido el primer vídeo del canal, y os espero en los siguientes vídeos que vayamos realizando. Muy buenos días. Hoy amanece en día, como podemos ver. Ya son las 8 y 8 de la mañana, en teoría había amanecido a las 8 y 3. Y el amanecer siempre supone la posibilidad de que nuestra vida se dirija hacia otro lugar, hacia donde nosotros queremos. El amanecer siempre nos posibilita replantearnos nuestra vida y dirigirla hacia donde nosotros soñamos. Muchísimo ánimo y vamos a